En este vídeo vamos a explicar el concepto de volumen. El volumen es el espacio que ocupa un objeto y esto puede ser medido. ¿Cómo medirías tú, por ejemplo, el espacio que ocupa este objeto? Necesitaríamos una unidad de medida, ¿verdad? Antes de responder, vamos a pensar un poquito. ¿Os acordáis cuando medíamos distancias desde un punto a otro punto? Era una distancia lineal, utilizábamos una unidad de medida para poder medir esa distancia lineal. También era de las mismas características, una unidad de medida que expresaba una distancia. Comparábamos y utilizábamos esta unidad de medida y decíamos la cantidad de veces que se repetía esta unidad de medida. ¿Os acordáis qué unidades de medida podían ser? Podía ser el metro, por ejemplo, ¿no? Si esto fuera un metro, yo podría decir que esta línea mide pues 1, 2, 3, 4, 5 metros, ¿no? Aproximadamente. Vale. Bien, y que cuando medíamos áreas, cuando hablamos de área nos referimos a una superficie plana, pues utilizábamos otra superficie plana para poder medir esa superficie plana. ¿Veis? Por ejemplo, esta unidad de medida en este caso, pues era, por ejemplo, el metro cuadrado. Un cuadrado cuyos lados miden 1 metro. ¿Qué utilizaríamos entonces para medir el espacio que ocupa este objeto? Pues efectivamente tendremos que utilizar una unidad de medida que tenga las características del objeto que tenemos que medir. En este caso es un objeto que tiene 3 dimensiones. Tiene profundidad, tiene largo, tiene ancho. Pues la unidad de medida que utilizaremos será de esa forma. Y de esta manera podemos nosotros medir el volumen que tiene un objeto. Por ejemplo, este objeto tiene 1, 2 y 3 cuadritos, o mejor dicho, 3 cubos como este. Como veis, así podría quedar. Aquí tenemos la unidad de medida, esto es un cubo, y este objeto que queríamos medir, pues lo hemos medido con esta unidad de medida y podemos decir que este objeto mide 3 cubos, como el que tenemos ahí en la imagen, como el que hemos utilizado de unidad de medida. Este sería el volumen que ocupa este objeto, 3 cubos como este. Pero claro, al igual que hicimos con las otras unidades de medida, para medir distancias utilizábamos el metro, para medir áreas utilizábamos el metro cuadrado, para medir volúmenes también vamos a utilizar unas unidades de medida concretas. Y vamos a utilizar en este caso el metro cúbico. ¿Qué es el metro cúbico? Pues será un cubo cuyos lados, cuyas aristas, ¿vale?, van a tener la distancia de 1 metro. Aquí lo podéis ver. Este cubo tiene 1 metro de ancho, 1 metro de largo, o bueno, como son iguales, pues no podemos decir si es ancho o largo, sino alto, ancho, y luego 1 metro de profundidad. Esto sería 1 metro cúbico. De esta manera podemos decir que el objeto que hemos medido mide, en lugar de 3 cubos, ya concretamente y utilizando las unidades de medida internacionales, podemos decir que mide 3 metros cúbicos. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo podemos hallar el volumen de estos 3 objetos.
Ya sabemos cómo más o menos es la teoría y ahora vamos a ponerlos en práctica. Aquí tenemos este objeto que tenemos. Vamos a utilizar la unidad de medida metro cúbico, ¿vale? Por lo tanto, vamos a medir y vamos a suponer que desde aquí a aquí, pues si esto es un cubo de 1 metro, bueno, pues aquí a aquí hay 1 metro y de aquí a aquí hay otro metro. Tenemos 2 metros. 2 metros de alto. De aquí a aquí y de aquí a aquí otro metro y otro más son otros 2 metros. De aquí a aquí hay 2 metros. Por lo tanto, podemos averiguar que a 2 por 2 serían 4 cubos lo que tenemos aquí. Y por último, tenemos que multiplicar lo que nos ha dado, 4, por la profundidad del objeto. Esta tiene una profundidad de 1 y 2 metros. Pues multiplicamos 4, que eran los cubos que teníamos aquí en esta primera cara, por los metros que tenemos de profundidad, que son 2. 4 por 2, 8. Por lo tanto, las operaciones serían 2 de alto, 2 de ancho por 2 de profundo. Para resolver y calcular el volumen de un objeto, por tanto, tenemos que medir su altura, su anchura y su profundidad. 2 de alto, 2 de ancho y 2 de profundo. Multiplicamos 2 por 2, 4, y lo que nos dé por la profundidad por 2 sería 8. Y así obtenemos el volumen de esa figura. ¿Qué unidad de medida le ponemos? Pues como hemos medido en metros, ponemos 8 metros cúbicos. Para calcular la siguiente figura utilizaríamos también las medidas de antes. Mediríamos el alto de la figura, que sería aquí 2 metros. La profundidad también son 2 metros. Y este largo también son 2 metros. Perdón, 3 metros. 3 de largo, 2 de alto y 2 metros de profundo. Por lo tanto, para resolver el volumen tendríamos que multiplicar 3 por 2 por 2. 3 de largo, 2 de alto y 2 de profundo. 3 por 2 son 6 y 6 lo multiplicamos por 2 son 12. 12 metros cúbicos. En esta figura tenemos de alto 4, tenemos de largo 3 y tenemos de profundo 2. Pues hacemos la misma operación de antes. 3 por el alto, que son 4, por la profundidad, que son 2. 3 por 4 son 12 y 12 lo multiplicamos por 2 son 24. Tendríamos 24 metros cúbicos. Esta es la manera de averiguar el volumen de un objeto con 3 dimensiones, que tiene profundidad también. Vamos a ver aquí un caso práctico en el que necesitaríamos saber, por ejemplo, el volumen de una piscina. Nos interesa saber el volumen que ocupa el hueco de la piscina porque queremos saber la cantidad de agua que tenemos que introducir, ¿vale? O también, si queremos construirla, antes de construirla, también nos puede servir el cálculo de qué cantidad de tierra o terreno tenemos que quitar para hacer el hueco donde vamos a colocar la piscina. Son datos interesantes para realizar una operación, un trabajo, ¿vale? Pues bien, en este caso tendríamos que, si queremos saber, por ejemplo, el agua que necesitamos para llenar la piscina, teníamos que saber esta medida de aquí a aquí, que es el largo, digamos, esta de aquí, que es el alto,
¿vale? Y la profundidad, que es esta de aquí. Sabiendo estas tres distancias, estas tres medidas, pues podríamos calcular el volumen, el espacio que ocupa todo el agua que hay en el interior de la piscina, o si no la hemos construido todavía, cuánta tierra, cuánto terreno tendríamos que retirar de volumen para construir esta piscina. Pues simplemente tendríamos que multiplicar, como hemos hecho antes, pues para saber en este caso, los metros cúbicos que va a ocupar esta cantidad de agua o esta cantidad de tierra que se tiene que retirar para hacer la piscina. Vamos allá, cogemos, multiplicamos 2, por ejemplo, que empezamos por el alto, lo multiplicamos por esta medida, que digamos que es el largo, 7, y luego lo multiplicamos por la profundidad, que lo tenemos aquí, que es 6. Hacemos el cálculo, 2 por 7 son 14, y 14 lo vamos a multiplicar por 6. Esto dará un resultado de 6 por 4, 24, me llevo 2, 6 por 1, 6 y 2, 8. 84 metros cúbicos. Pues ya sabéis, en esta piscina, el espacio que ocupa el agua que habrá en su interior o la tierra que hemos quitado para poder construirla sería 84 metros cúbicos. Que podemos decir que sería 84 cubitos como los que vimos al principio en la explicación anterior, ¿vale? Cuyos lados miden 1 metro. ¿De acuerdo? Serían 84 cubitos como este de aquí que acabo de dibujar. Lo voy a intentar mejorar un poco. De esta forma podemos un poco hacernos una idea de lo que es el espacio, de lo que es el volumen y cómo calcular el volumen de un objeto. Espero que esta explicación pues haya aclarado este aspecto. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Sería 84 metros cúbicos. Sería 84 cubos de 1 metro cada uno de sus aristas. Pues sería el espacio que ocuparía esta cantidad de agua o la tierra que hemos retirado para hacer esta piscina.